Les pido que me acompañen otra vez a la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Vamos a esta hermosa epístola que hemos estado estudiando por 3 semanas hoy, con 3 semanas hoy. Pero nosotros, durante estas 3 semanas que se cumple hoy, hemos estado estudiando esta carta o esta epístola de segunda de Juan, la cual tiene tan solo ¿cuántos versículos? 13. 13 versículos tiene esta pequeña epístola. Y nosotros hemos ido desarrollando durante estas 2 semanas, hoy vamos a concluir, hemos ido desarrollando la hospitalidad en la iglesia y también la hospitalidad en el creyente, porque la iglesia somos usted y yo. Hospitalidad en el edificio aquí donde estamos, pero también hospitalidad en nuestra casa. Y nosotros hemos visto, también en forma de resumen, para que usted tenga pendiente, nosotros hemos visto cuál es la base sobre la cual gira la hospitalidad. Y vimos que la base sobre la cual gira la hospitalidad es conocer la verdad de Dios. También vimos cómo se comporta, cómo es que se conduce la hospitalidad, porque podemos tener algo teórico en nuestra cabeza, pero la hospitalidad es teórica, pero también es práctica. ¿Cómo se ve la hospitalidad? Y nosotros hemos visto que la hospitalidad es un estilo de vida que se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios y que anda en amor uno para con otros. Es así como se ve esa hospitalidad, ese estilo de vida que nosotros tenemos, donde tratamos a personas, a otros con amor y gracia, como somos tratados con Dios. Y hoy vamos a terminar viendo 2 puntos, los 2 últimos puntos. Hoy vamos a ver los límites de la hospitalidad. ¿Hasta dónde tú debes poner un stop a la hospitalidad? Vamos a ver los límites de la hospitalidad cristiana. También vamos a estar viendo la obediencia, o la bendición, perdón, de la hospitalidad. Hay gozo. Es una alegría ser hospitalario. Es alegría, dar gozo en nuestros corazones. Ser hospitalario. Pero no cualquier hospitalidad, sino la hospitalidad cristiana. Le pido que me acompañen a leer los versículos 7 hasta el 13, por favor. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te dan saludo. Amén. Amén. Y creo que veamos ahora los límites de la hospitalidad cristiana. Vamos a ver los límites de la hospitalidad cristiana. Y creo que veamos el versículo 7 otra vez. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya usted lo sabe, pero el porqué en la Biblia es muy importante. Y más en este versículo bíblico, en este versículo 7. El porqué es importante. ¿Por qué razón este versículo es importante? Porque es, valga la redundancia, es la causa de lo que Juan estuvo diciendo en los versículos 5 y 6. La razón, el porqué de lo que Juan dijo en los versículos 5 y 6 es el versículo 7. El versículo 5 y 6, él dijo, ahora ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor. ¿Cuál?
que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Eso es lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces el versículo 7 es la razón de por qué dijo eso. ¿Por qué Juan dice en el versículo 5 y 6 que andemos en la verdad, que nos amemos unos a otros? ¿Por qué razón? Por lo que dice el versículo 7. ¿Por qué debemos andar de esta forma? ¿Por qué debemos andar en amor y verdad? Bueno, primera cosa, porque es un mandato de Dios y así debemos de andar los hijos de Dios, obedeciendo su palabra. Pero hay otra razón en este versículo 7 y es porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y estos engañadores son anticristo y son el engañador en pocas palabras. Ahora, esta es la razón de por qué Juan dice que se amen unos a otros. Y tal vez usted diría, ¿qué tiene que ver mucho el amarse unos a otros, el andar en la verdad, con que muchos engañadores han salido por el mundo? Vamos a ver, porque vamos a desmenuzar un poquito este versículo 7. Pero la razón de por qué nosotros debemos de andar en obediencia a Dios, la razón de por qué debemos andar alineado a Dios, a sus mandamientos, es porque precisamente, esto es lo que nos diferencia a nosotros de los engañadores, de los falsos que andan por el mundo. ¿Qué es lo que va a diferenciar al cristiano de esos engañadores que andan por el mundo? ¿Qué es? Andar en amor y en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque los engañadores, los que andan por el mundo propagando el engaño, ellos no andan en amor ni andan en obediencia. Entonces el cristiano se va a distinguir porque va a andar en esta diferencia de amor, en obediencia, en la verdad. Nosotros sabemos, mis hermanos, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Vivimos en un mundo que yace, que está bajo el engaño del maligno. El mundo entero está bajo el engaño del maligno. Y este es un mundo engañoso. Además, usted salía afuera y a la calle y va a encontrar engañadores. Es un mundo engañador, engañoso. Hay muchos engañadores en nuestro alrededor. Por ahora Juan nos dice que prácticamente estos misioneros del engaño han salido por el mundo. La palabra que salieron por el mundo es que ellos salieron a hacer una obra. ¿Y cuál es la obra? Salieron a engañar. Estos misioneros de Satanás han salido por el mundo a engañar. Ellos han salido a propagar sus enseñanzas haciendo el trabajo de ¿quién? Del maligno. Esto es lo que hacen los engañadores. Por esto que Juan dice, mis hermanos, anden en amor, en obediencia a los mandamientos de Dios, porque lo único que va a diferenciar entre ellos y ustedes es esto, precisamente. La obediencia, el amor. Ahora Juan nos da una descripción breve aquí de estos engañadores. Juan dice que estos engañadores consisten en que ellos andan negando la deidad y la humanidad de Cristo. Ellos andan diciendo algo como esto, que Jesucristo no era Dios, no era completamente Dios, por tampoco que Jesucristo no era completamente humano. Eso es algo totalmente atacar la humanidad y la deidad de Cristo. Ellos negaban el hecho de que Jesús era 100% Dios, Jesús era 100% hombre. Ellos atacaban eso. Cualquier religión, cualquier doctrina que usted se asoma y escucha de una forma u otra, camuflajeada o no, que ataca la deidad y la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, usted debe salir corriendo de ahí. Porque esos son engañadores. Aquellos que dicen que Cristo no era Dios, que era solamente un espíritu que vino, están atacando la columna vertebral del Evangelio, de la fe. Ellos negaban que Jesucristo no era Dios. Juan dice que esta doctrina que ellos enseñaban eran doctrinas que eran anticristo. Y por tanto ellos eran anticristos en ese sentido. Sus doctrinas eran anticristo y ellos eran anticristos. Juan dice que esta doctrina que ellos enseñaban
Era una doctrina malévola, era una doctrina de engaño. Era una doctrina que lo hacía a ellos ser siervos que anticipaban el trabajo del anticristo cuando venga, el engañador cuando venga y se aparezca en este mundo. Ellos estaban anticipando. Es interesante porque Jesús tuvo alguien que fue a anticipar la venida de Cristo, Juan el Bautista. Ellos están saliendo ya a anticipar la venida del anticristo, propagando sus engaños. Algo interesante que usted note en este versículo, el versículo 7, ahí estamos. Algo que usted puede notar en este versículo es que Juan nos dice o nos deja ver que hay engaño en este mundo. Estamos rodeados de un mundo engañoso. Pero Juan nos deja ver que estos engañadores son engañadores específicos. Usted puede salir al mundo y va a gente que le va a engañar con el dinero, va a gente que te va a comprar algo y le van a vender gato por liebre. Usted va a un sitio y le van a engañar, porque hay muchos engañadores. Normalmente estos engañadores son tipos de engañadores como avariciosos. Pero estos engañadores que Juan presenta aquí en este versículo 7 son engañadores específicos. ¿Cuál es lo que lo describe a ellos? ¿Qué es lo que hace diferente a los tipos de engañadores que hay en el mundo? Estos son engañadores religiosos. Son engañadores religiosos. ¿Qué significa eso? Son personas que están entre la fila de la iglesia. Son personas que profesan seguir a Cristo, que dicen que son cristianos, pero tienen a un Cristo no bíblico. Son personas que te van a decir hermanos, son personas que se van a vestir como cristianos, van a hablar tu lenguaje, te van a decir Dios te bendiga, van a leer la Biblia, tal vez la lean más que tú, tal vez viven una vida aparentemente más piadosa que tú. Son unos engañadores religiosos. Este es el distintivo que Juan hace. Ellos salieron por el mundo a engañar a quién, al mundo. No. Ellos salieron a meterse en las filas de la iglesia. Es por esto que la hospitalidad que Juan está hablando aquí, en cuanto a la iglesia, la señora elegida, le está diciendo, tengan cuidado, porque esta gente salieron como misioneros del engaño. Esta gente salieron a engañar. Pero su engaño sería visible porque su vida mostraría que son unos engañadores. El objetivo número uno de estos engañadores, de estos misioneros de Satanás, era la iglesia. Usted y yo. Por eso ellos salieron del mundo y fueron a visitar la iglesia, iban de iglesia en iglesia, plagando a las iglesias con engaños. Salieron del mundo a plagar las iglesias con engaños. Ahora, hay otro versículo que describe muy bien a este tipo de misionero. Ejemplo, no lo puse en pantalla, pero usted búsquelo, si no escúchelo. 2 Corintios 11, 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, hablando de los falsos maestros, engañadores. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está describiendo a este tipo de gente, son engañadores, son falsos apóstoles, son personas que se disfrazan de luz, pero son tinieblas. Son tinieblas. Miren, para la iglesia primitiva, cuando Pablo escribía estas palabras, o cuando Juan hablaba de esto, para la iglesia primitiva no era de extrañar, no era una sorpresa de estos engañadores, ni tampoco lo debe ser para nosotros hoy en día. No te sorprenda que haya gente en la iglesia que engañe, porque eso fue hace 2000 años, en el primer siglo, y continúa y ha seguido durante toda la historia. Pero en toda la historia la iglesia tiene que mantenerse como alerta, cuidando.
Porque vamos a ver más adelante qué es lo que ellos están buscando. Vamos a ver qué es lo que ellos están tratando de hacer en la iglesia. Porque su campo de misión no es el mundo. La gente que está en el mundo está perdida. Y como son engañadores, embajadores o misioneros de Satanás, van a la iglesia porque ahí es donde están las personas de Dios. Juan nos dice aquí que estas personas eran engañadores, pero no solamente Juan, Pablo describió a esta gente, Pedro lo describió, el Señor Jesús también lo describió, nos advirtió. Vamos a leer unos versículos más. Jesús advirtió de ello. Lucas 21:18. Lucas 21:8, perdón. Lucas 21:8. Entonces, él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos, dice Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis, dice Jesús, no vayáis tras o en pos de ellos. No vayáis en pos de ellos. Pablo también advirtió, Timoteo, 1 Timoteo 4, 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Escuchando espíritu engañadores y a doctrinas de demonios. Esta gente enseñaban doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta gente van a venir con doctrina de Satanás y van a querer poner legalismo, reglas humanas en la iglesia. ¿Quieres tener una espiritualidad mejor? ¿Quieres ser más cristiano maduro? ¿Quieres que Dios te hable más? Entonces, trae el diezmo al 10 por mil a la iglesia. Son engañadores. Pedro también advirtió, y en segunda de Pedro, este versículo es mucho más específico. Segunda de Pedro, versículo 1 hasta el 3 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿cómo? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí dicen que estos engañadores de muchos en la iglesia lo van a seguir. Muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿De quién vosotros? De la iglesia. Van a hacer mercadería de la iglesia. Y usted está pensando ya, y desde luego que le llegó el pensamiento a su mente, en los falsantes apóstoles de la prosperidad. Estos pastores de la prosperidad que han hecho de la iglesia un mercadero por la avaricia que hay en su corazón. Sobre tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Jesús advirtió, Pablo advirtió, Pedro advirtió de estos engañadores, de estos falsos y su propósito. Hay que conocerlo. El campo es la iglesia. Ellos son los misioneros de Satanás. Y Juan estaba interesado en que los hermanos andaran en la verdad y en amor por esta razón. Por esta razón. Ahora, ¿qué trae en nuestra mente como de aplicación? Bueno, usted sepa esto, mis hermanos. La obediencia y andar en amor siempre será una marca de un verdadero creyente que se distingue del engañador. Miren, la obediencia, yo andar en los mandamientos de Dios, siempre va a ser esa marca que va a distinguir a los verdaderos hijos de Dios.
Cuando nosotros andamos en la verdad de Dios como se revela en su palabra, nosotros vamos a saber en dónde está Cristo y en dónde no. Cuando tú conoces a Dios y en su palabra, tú vas a saber, mira, aquí está Cristo, aquí está la ciencia cristológica. Hay una iglesia que llama, creo que cerca de aquí en Portland, que está, una iglesia, no, una secta, que habla de la ciencia, que se meten en tu mente, en un trance y un tipo de cosa solo mental. Esas son sectas. Cuando tú andas en la verdad, vas a saber que Cristo no está ahí. Vas a saber que Cristo no está ahí. Andar en amor y en obediencia a la palabra de Dios es el antivirus que nos guarda de los engañadores y de todo espíritu de anticristo. La obediencia y la palabra de Dios es el antivirus que te va a guardar a ti y a mí de los engañadores y de esos anticristos que andan por el mundo. Cuando tú conoces y andas en la verdad de Dios, sabrás identificar a esos engañadores. Lo vas a ver a simple vista. Tal vez no vas a tener ni que escuchar, ni que indagar mucho. De que hablan, de que lo veas, te vas a dar cuenta. Esos son engañadores. Y tú vas a poder entonces poner ¿qué? Vas a poder poner límites a tu hospitalidad. Tú vas a poner límites a tu hospitalidad cuando veas a esos engañadores, porque ya conoces la verdad. Ahora, Juan también nos dice que debemos de tener cuidado. Juan dice que tengamos cuidado en el versículo 8 para que nosotros no caigamos en ese engaño de ellos. Miren cómo dice el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuidado, mirad, tened cuidado. Juan aquí manda a los hermanos a tener ese cuidado especial, ese tipo de ojos abiertos, de estar guachado, cuidando, tener cuidado y de que se mantengan firmes en la verdad, porque estos hombres van por ellos, van por la iglesia. Tener cuidado, de modo que si usted le presta atención, pierda el galardón que se había logrado entre ellos, o el galardón. ¿Cuál es el galardón que está hablando aquí? Bueno, lo que está hablando aquí prácticamente es que tú conocer la palabra de Dios, tú tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y vivirla, mi hermano, eso es una joya. Eso es un tesoro grande. Deseemos que sea antivirus, pero esa es la recompensa. Conocer a Dios y su palabra es ese galardón que el mundo y que muchas personas no entienden. Si estos hermanos, como Juan le dice, si ellos descuidaban, si ellos dejaban de tener cuidado, de mirar, si ellos se descuidaban y cedían a los engaños de estos engañadores, valga la redundancia, ellos perderían ese galardón, en el sentido de que no disfrutarían de Dios y su palabra y andarían en el error igual que ellos. Escuche como dice John MacArthur, dice, toda la recompensa eterna que un creyente gane al ver con pureza y anhelo y eficiencia a Cristo en el Espíritu puede verse disminuida si decide ayudar o amparar a los que propagan enseñanzas falsas. Si tú decides colaborar, contribuir con ese tipo de cosas, de gente, entonces van a perder parte de galardón. Si un supuesto creyente va tras el engaño, si alguien que se hace llamar cristiano va tras el engaño y esta persona deja de un lado a Cristo, esta persona está evidenciando algo. Está evidenciando que nunca conocía a Dios, como dice Juan aquí en el versículo. Si alguien deja la doctrina de Cristo, que ha escuchado y que ha entendido, y le presta atención a estos engañadores y se va detrás de ellos, dice Juan aquí, que estas personas están evidenciando que no tenían a Dios, que no eran verdaderos creyentes, que ellos salieron para irse detrás de esos engañadores porque no eran ovejas, eran cabras. Salieron porque no eran ovejas, eran
cabras. Es lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía, extraviarse es perderse, y no persevera, no se mantiene firme en la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? No tiene a Dios. Wow. ¿Así? Quien se va, se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así de claro es Juan. El creyente que no es fiel a esa doctrina de Cristo, el que no es fiel a los fundamentos de la fe, el que no tiene una visión adecuada acerca de la persona y la obra de Cristo, de su amor y su obediencia a Dios, está demostrando que nunca nació de nuevo. Ya Juan ha repetido esto muchas veces. Y yo creo que además en forma de repaso, vaya conmigo ahora a 1 de Juan 2 y versículo 23. 1 de Juan 2, 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 3, 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 4, 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 5, 1 hasta el 3 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ya Juan lo dijo: quien no persevera en Cristo, en su palabra, en la doctrina, en la obediencia y el amor, como está revelado en la palabra de Dios, ya Juan dice, está evidenciando que no es. Los engañadores van a ir a la iglesia a plagarla de engaño, pero van a tener eficiencia en su trabajo, porque van a encontrar personas que no son. Y esos son los que se van a ir detrás del engaño. Ellos se van a ir detrás. Ahora, en los versículos 10 y 11, Juan aquí nos dice lo siguiente: si alguno viene a vosotros, ¿quiénes son esos algunos? Si alguno viene a vosotros, los engañadores, o bueno, cualquier persona. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. John MacArthur dice lo siguiente aquí: la hospitalidad ofrecida a esta clase de líderes, ¿quiénes? Los engañadores, contribuye a la propagación de sus herejías y deja la impresión inequívoca de que se aprueba las enseñanzas de esos anticristos. La lealtad suprema a Dios y a su palabra es lo que debe caracterizar por encima de cualquier cosa a los verdaderos creyentes de Dios, a los verdaderos cristianos. Si nosotros le decimos bienvenido a este tipo de personas, estamos contribuyendo con ellos, estamos participando con ellos, estamos alentando el engaño. Si nosotros participamos, y esto es muy importante, porque nosotros debemos ser sabios y saber de qué forma nosotros estamos contribuyendo o no con aquello falso. Aquí dice Juan que si vienen a tu casa y tú le dices bienvenido y lo aceptas, tú estás contribuyendo a ese engaño. Pero también tú tienes que ser diligente y ver de qué forma
tal vez tú podrías estar contribuyendo. Cuando estas personas niegan a Cristo y su enseñanza, estas son personas que tú debes de ponerle ojo y en ningún sentido contribuir con ellos. Ahora, Juan no está negando aquí algo importante. Juan no está negando aquí que nosotros no debemos ser hospitalarios. Eso no es el punto de Juan. No es que ahora tú te vas a volver, no, yo no hospedo a nadie, ni a nadie le abro mi puerta de mi casa, ni aquí en la iglesia, a nadie, porque con tal de que no se entren los engañadores. Ese no es el punto. El punto de Juan es que no te haga ese tipo de cosas, sino que cuando alguien ha de venir, tú debes de hacer escrutinio. Tú debes de mirar y darte cuenta si sus enseñanzas son enseñanzas bíblicas. Y si son enseñanzas erróneas, no le digas que bienvenidos. Si no se acredita adecuadamente sus enseñanzas, los hermanos no deben recibirlo en la iglesia. Si tú aceptas la invitación de estas personas y lo recibes en tu casa o en la iglesia, tú estás contribuyendo entonces a esas malas enseñanzas. ¿Sabes lo que significa la palabra en el versículo 11, participar? Simplemente significa compañerismo íntimo. Cuando tú los recibes, le dices bienvenido, ¿estás haciendo qué? Compañerismo íntimo con ellos. Ahora, Juan no está aclarando aquí, mis hermanos, en este versículo, que muchas veces pueden existir, o Juan dice que no puede existir tal cosa entre los creyentes como aceptar el error y la verdad. Esas cosas no se mezclan. Error y verdad no. Incluso la verdad lo que hace es que desmiente el error, o ve o expone el error. Si tú tratas de acomodar, o si tratamos de acomodar estas dos cosas, nosotros solamente vamos a meternos en problemas. Y es lo que Juan está tratando con urgencia a esta señora elegida, a esta iglesia. Ten cuidado, señora elegida. Yo sé que tú eres hospitalaria, es verdad, y eso es bueno, gloria a Dios. Y más cuando es una hospitalidad bíblica. Pero ten cuidado porque ya hay unos misioneros de Satanás que han salido por ahí a engañar. Han salido a engañar. No lo toleres. Mis hermanos, la tolerancia no es una virtud. La tolerancia no es una virtud, pero tolerar el error sí es una virtud. Tolerar el error sí es una virtud. La tolerancia no es una virtud. Pero tolerar el error o intolerar el error sí es una virtud, perdón. Nosotros no estamos obligados a hospedar a engañadores en nuestra casa ni recibirlo. Ahora miren como dice en los últimos versículos, vamos a verlo, pero antes de eso creo que tengamos una aplicación breve acerca de este punto, porque este es un punto importante en la actualidad. La pregunta es, la iglesia hoy en día, mis hermanos, tiene ese desafío y ese reto. La iglesia hoy en día tiene ese desafío y ese reto. ¿Cuál desafío? Que hoy en día nosotros tenemos que recibir personas en la iglesia. Gente van a venir a la iglesia, unos con muy buena intención, otros no. Van a haber predicadores que van a venir a la iglesia. Y cuando ellos vengan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo desconocido? ¿Lo vas a recibir o no lo vas a recibir? Bueno, tomando en cuenta lo que dice Juan en estos versículos, nosotros debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser nuestro proceso antes de invitar a un predicador a la iglesia? ¿Cuál debe ser el proceso que debemos de tomar antes de invitar a un predicador a la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la llegada de tal persona? ¿Cómo debemos de abordar con esa persona, abordarla? ¿Qué factores vamos o debemos de considerar para decidir si debemos colaborar o no con una iglesia en una campaña evangelística? ¿Qué cosa debemos hacer? Juan indica aquí en estos versículos que nosotros debemos de hacer un escrutinio bien grande antes de recibir a alguien. Debemos de ver si esta persona tiene la enseñanza de Cristo, si trae la enseñanza de Cristo, porque de lo contrario es un falso y no podemos participar con él en ese engaño.
Ahora, Juan con esto no está prohibiendo, mis hermanos, que nosotros seamos hospitalarios, como hemos dicho, con personas que tal vez no conozcamos bien, pero que es una recomendación de otra persona, ¿no? La idea es que tú tengas discernimiento y sabiduría, que conozcas la palabra de Dios para saber si esta persona anda o no, o trae la doctrina de Cristo. Es la idea. Juan aquí no está prohibiendo que nosotros ayudemos socialmente a las personas. No. Juan no está diciendo aquí, entonces como yo no sé si estoy contribuyendo a la causa de un engañador, de un falso profeta, de un falso pastor de la prosperidad, yo no doy limosna o no doy nada a nadie. Porque yo no sé si estoy engañando o si estoy contribuyendo al engaño. No es lo que Juan está diciendo, pero sí debemos de tener cuidado de cómo, a quién o a dónde se ve el dinero que das. ¿Dónde se ve? Tal vez tú estás dando dinero por ahí, tal vez se van a estas personas que están contribuyendo a que más niños mueran en los vientres, o que se propague mal el adoctrinamiento de los niños en las escuelas con este movimiento LGBTQ y más. Hay que tener cuidado. Saber dónde se van. Ahora, quiero que veamos y terminemos con los últimos versículos, la bendición de la hospitalidad cristiana. La bendición de la hospitalidad cristiana. Dice Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan termina esta carta de una forma sin despedida y sin nada, así, en seco. Juan termina esta epístola dándole una esperanza de una visita personal a estas personas. Dice, yo le voy a visitar, ¿a quién? A la señora elegida. Dijimos que la señora elegida es la iglesia, el punto de vista que hemos abrazado. Juan esperaba poder ir a visitar a estos hermanos y tener una cristiana gozosa y amable hospitalidad con ellos. Esto es lo que esperaba Juan. Y a la vez, él esperaba verlo cara a cara y decirle todo aquello que no podía decirle por medio de papel y tintas. Hay que decirle todas esas cosas que él no podía decirle por medio de papel, por medio de escribir. Y a la vez eso llenaría de gozo a ambos, tanto a a Juan, como a estos hermanos. Tú sabías, mi hermano, que la tinta y el papel nunca es comparable con el gozo que tiene una conversación personal bajo una cálida hospitalidad cristiana entre hermanos que andan en la verdad. No es lo mismo. Hay muchas cosas que no se pueden transmitir en tinta y papel. Emociones, expresiones. No se pueden transmitir. Se puede escribir algún tipo de admiración. Oh, qué bueno que estás aquí, pero no es lo mismo. Entonces Juan sabía que todas esas cosas que quería decir se las iba a decir a ellos cuando fuera a visitarlo. Dice un comentario, cuanto más satisfactorio es hablar de manera personal que comunicarse por medio de papel y de tinta. Y cuánto más maravilloso será ver al Salvador cara a cara que verlo como ahora, con los ojos de la fe, verdaderamente. Entonces nuestro gozo será completo cuando veamos a Cristo tal como Él es. Aplicación. Mi hermano, si como creyentes nosotros mantenemos los parámetros bíblicos, la línea bíblica de compañerismo fraternal, el resultado será este: gozo genuino entre nosotros. Gozo genuino. ¿Por qué? Porque estamos descansando en unidad. Cuando tú estás en sintonía con alguien en un mismo sentido doctrinal bíblicamente en cuanto a la doctrina, y me estoy refiriendo aquí, no es que tú debes ir de por ahí y debes ir por ahí y decir con doctrinas que son secundarias. Como ejemplo, ¿tú crees que Cristo viene en la segunda venida o una sola vez o que un rato? No. Ese tipo de cosas no son cosas que tú debes llamar a otro que falso maestro. Estamos hablando
de aquellas enseñanzas, doctrinas que son la columna vertebral del Evangelio. Si alguien niega la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, al Dios Trino, ese tipo de personas que estamos hablando, pero no con cualquier persona que tiene una diferencia de opinión teológica contigo. No es la idea, sino con aquellos que son falsos verdaderamente, que son falsos maestros. Versículo 7 Juan termina y dice que los hijos de la hermana elegida, y ustedes saben que la hermana elegida aquí, según la posición que hemos tomado, es una iglesia hermana de esta a quien le escribe. Los creyentes de esa otra iglesia le mandan saludo a esta a quien Juan le está escribiendo. Cuando nosotros recibimos saludos de otros hermanos, cuando tú recibes un saludo de otros hermanos, eso es importante. A mí me han mandado saludos, a ti también te han mandado saludos otra vez. Pero esto es bueno cuando tú recibes saludos de otros hermanos. ¿Por qué? Porque un saludo revela mucho. Revela que la otra persona, tú eres importante para otra persona, o que te tienen pendiente. También revela que tal vez esa persona está orando por ti. Porque si yo escucho que de mi país fulanito tal me mandó saludos, eso es importante, me alegra escuchar el saludo, pero también sé, posiblemente esa persona se acordó de mí y oró por mí. Y estoy pendiente, así que los saludos son importantes. Y Juan lo resalta aquí en estos versos. Ahora, aplicación que podemos ver en esta carta que ya terminamos, cosas que nos podemos llevar acerca de la hospitalidad cristiana. Primera cosa es que nuestra hospitalidad como cristiano siempre debe de girar, mis hermanos, siempre debe de girar bajo el amor, en el amor y la verdad de Dios. Es ahí donde se debe de girar la hospitalidad cristiana, el amor y la verdad de Dios. Es ahí donde debemos mantenernos juntos. Otra cosa, también debemos recordar, mis hermanos, que el amor fraternal debe de manifestarse, pero también haber límites. Debe manifestarse y haber límites en cuanto con quién o con, hablando de los falsos maestros, hasta dónde debemos llegar. No debemos ser tolerantes al error, sino al contrario, ser intolerante ante el error doctrinal, eso es aceptable. No debemos de participar en las malas obras de aquellas personas que propagan las enseñanzas erróneas y doctrinas de Satanás. La hospitalidad bíblica, mis hermanos, debe de andar en amor y en gracia uno para con otros, no aprobando el error. Esto no es fácil, pero tenemos la ayuda de Dios para lograrlo. Yo espero que de ahora en adelante nosotros podamos ver la hospitalidad cristiana. Tal vez cuando comenzamos al principio tú nunca pensabas acerca de la hospitalidad, o tal vez había visto la hospitalidad simplemente como, oh, es bueno ser hospitalario porque es como, sea amable simplemente. Pero yo espero que de ahora en adelante, tanto aquí en la iglesia como en nuestros hogares, podamos nosotros darle a la hospitalidad bíblica el sentido bíblico como cristianos. Somos personas que debemos de mostrar el amor y la gracia por el cual gira la hospitalidad bíblica. Que Dios nos ayude a que su palabra que ha sido predicada hoy pueda ser eso que necesitamos en nuestros corazones para vivir como Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos ahora. Dios, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu verdad. Gracias porque tú viniste a este mundo a enseñarnos la verdadera hospitalidad. Aunque reconocemos que nosotros no fuimos hospitalarios contigo, Señor. Reconocemos que no, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Dios, que tú nos dé de tu gracia, Señor, de tu verdad para vivirla, Dios. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por las veces que tal vez de una forma u otra hemos sido hospitalarios o hemos sido personas que hemos empantado a otros con nuestras actitudes, Señor, que no es muestra de amor ni de gracia. Perdónanos. También perdónanos tal vez por las veces que tal vez hemos sido vacilantes en cuanto al error y hemos permitido asociarnos, participar con el error, con personas que a sabiendas propagan el engaño y nosotros hemos colaborado. Perdónanos por eso. Y ayúdanos, Señor, a andar en tu verdad.
Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Cristo Jesús. Amén y amén.